Mis hermanos, gracias a Dios estamos aquí todos reunidos otro día, otro domingo para adorar el nombre del Señor. Gracias al Señor estamos aquí todos juntos y yo creo que es una experiencia de cada uno de nosotros como creyentes que alguien se nos haya acercado y nos haya dicho, este mundo está cada vez peor, la humanidad está sufriendo cada vez más penalidades. Yo creo que esto puede ser un juicio de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en cualquier lugar donde estemos, hemos podido escuchar a alguien que se nos ha acercado sabiendo que quizás somos creyentes y nos haya dicho esto. Lo curioso de esto es que cuando nosotros, siendo creyentes, les predicamos el evangelio a esa persona para darle la solución a esa penalidad que sufre la humanidad en Cristo, casi siempre estas personas lo que hacen es tender a rechazar ese evangelio y seguir en su vida pecaminosa. A pesar de que ellos reconocen que quizás Dios es justo, que quizás esto es un juicio de Dios, que quizás en nuestra nación está pasando esto por un juicio de Dios, esas personas no se someten a la voluntad de Dios, no se arrepienten de sus pecados y no creen en Cristo como su Señor y Salvador. Ellos continúan sus vidas pecaminosas y esta actitud es la misma actitud que nosotros vamos a ver en el pasaje que estaremos mirando en esta mañana. Esta actitud es la misma actitud que tuvo Faraón, que ha tenido durante las plagas que ya hemos visto y que tendrá hasta el fin de sus días. Y nosotros queremos ver una verdad que es enfática a lo largo de toda esta historia. Y esta verdad es esta. Dios da a conocer su nombre por medio de juicios justos a hombres endurecidos. Dios da, se lo vuelvo a repetir, Dios da a conocer su nombre por medio de juicios justos a hombres endurecidos. Y queremos ver esta verdad en este pasaje que tendremos esta mañana en Éxodo capítulo 9, desde el versículo 8 hasta el capítulo 10, versículo 29. Así que yo les ruego, si tienen a bien, ponerse en pie y leer junto conmigo la escritura en Éxodo capítulo 9, versículo 8 hasta el capítulo 10, versículo 29. Si todos están allí, tienen a bien ponerse en pie. Éxodo capítulo 9, versículo 8 hasta el capítulo 10, versículo 29. Si todos están ahí, leemos entonces la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullidos con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Ellos tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón. La esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Ni los hechiceros podían permanecer delante de Moisés a causa del sarpullido, pues los hechiceros tenían sarpullido como todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, tal como Jehová lo había dicho a Moisés. Luego Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Por tanto, ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga, y desaparecerás de la tierra. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te opones a mi pueblo y no los dejas ir? Mañana a esa hora yo haré llover granizo muy pesado, cual no hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová recogió a sus criados y a su ganado en casa. Pero el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y a su ganado en el campo. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual no hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. También destruyó
el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Yo os dejaré ir y no os detendréis más. Moisés les respondió: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, pero la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Pero el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Cuando Moisés salió de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Al ver el Faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Se endureció el corazón del Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y las señales que hice entre ellos, y así sepáis que yo soy Jehová. Entonces fueron Moisés y Aarón ante el Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que crece en el campo. Llenará tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos aparecieron sobre la tierra hasta hoy. Y dándose vuelta salió de la presencia de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre una amenaza para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová tu Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Llamaron pues de nuevo a Moisés y a Aarón ante el Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los hombres y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. La langosta subió sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra. Consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y coréis a Jehová vuestro Dios, para que aparte de mí al menos esta plaga mortal. Salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental que se llevó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y por 3 días hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces el faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, que solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Moisés respondió: tú nos darás los animales para los sacrificios y holocaustos que ofreceremos a Jehová nuestro Dios.
y nuestro ganado irá también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no quiso dejarlos ir. Y le dijo al Faraón: retírate de mi presencia, cuídate de no ver más mi rostro, pues el día en que veas mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has revelado a nosotros por medio de ella, Señor. Te damos gracias porque por medio de ella tú nos has salvado también, Señor, por la predicación de tu evangelio. Te rogamos, Señor, que como iglesia podamos entender tu palabra, Señor, y que pueda ser de edificación para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y úsala para renovar nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Mis hermanos, nosotros queremos ver esta verdad de que Dios da a conocer su nombre por medio de juicios justos a hombres endurecidos en un único punto que está dividido en 4 subpuntos. Pero antes de adentrarnos en nuestro texto en sí, quiero que veamos un poco de contexto. Ya hemos nosotros pasado por 5 plagas o señales que el Señor está trayendo sobre esta nación para que toda la tierra vea que su nombre es grande y poderoso. Sin embargo, vemos cómo en Éxodo capítulo 3, los versículos del 19 al 20, el Señor, mientras está comisionando a Moisés, le está advirtiendo: Faraón no va a escuchar tus palabras, Faraón no va a dejar ir a mi pueblo, a no ser, o si no solo por medio de la fuerza. Y además de eso le está diciendo: yo traeré una serie de señales para herir a toda la nación de Egipto. También, como la semana pasada nosotros vimos, en el pasaje de Éxodo capítulo 7, versículo 8, hasta Éxodo capítulo 9, versículo 7, el Señor ya está trayendo esta serie de plagas, está mostrando todo su dominio, todo su poder, y está haciendo que los dioses egipcios queden completamente mudos y sin poder ante este pueblo egipcio, y que su nombre se dé a conocer por toda la tierra. Ya hemos visto una serie de plagas entonces, y llegamos ahora a nuestro pasaje. Nuestro pasaje comienza con el Señor llamando nuevamente a Moisés y a Aarón y diciéndoles: vayan a la presencia del Señor. Fíjense cómo dice los versículos 8 y 9 de nuestro pasaje. Entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de cenizas de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullidos con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Esta vez Moisés y Aarón debían presentarse delante de Faraón, debían ir con un puñado de cenizas de un horno, debían esparcirlas delante de Faraón, y de esta forma iba a ocurrir algo impensable. El Señor iba a usar estas cenizas que estaban en el aire e iba a traer una epidemia nacional. El Señor iba a llenar el país de Egipto de úlceras en todos los hombres y en todas las bestias del campo. De esta forma, mis hermanos, el nombre del Señor iba a ser conocido en todos los habitantes de Egipto, así como ya había sido conocido en las 5 plagas anteriores. Ahora todos los hombres de Egipto iban a quedar incapacitados de hacer su trabajo. Toda la nación se iba a paralizar. Y esta es la primera vez que el Señor trae una plaga que va a afectar directamente a la salud humana. Todas las anteriores no afectaron a la salud, sin embargo ya los juicios de Dios se están haciendo aún más fuertes y Dios está trayendo ahora un juicio que va a afectar también a la salud humana y que va a paralizar por completo el país. Moisés y Aarón entonces hicieron justo como Dios les mandó. Moisés esparció esas cenizas y al instante toda la nación de Egipto se llenó de úlceras en la piel de los hombres y en la piel de todas las bestias. Nosotros no tenemos que saber mucho de medicina para saber cuán incómodo es tener el cuerpo lleno de úlceras, tener el cuerpo lleno de sarpullido, pero tampoco podemos dejar de ver cuán incómodo pudo ser para los egipcios que el Señor trajera este juicio y ellos quedar completamente incapacitados. Ellos no tenían nada que hacer ante este juicio de Dios. Y nuevamente Dios estaba anteponiendo a una serie de dioses egipcios, los cuales ellos veneraban en adoración durante mucho tiempo. Por ejemplo, Sekhmet, la diosa de las epidemias y de la curación, no podía hacer absolutamente nada. Ella se quedó completamente muda, no pudo hacer nada ante la epidemia que Dios había traído, ni tampoco Tot, que es su padre, según la creencia egipcia, y este Dios es el Dios del conocimiento médico. Ni siquiera tampoco Isis, la diosa de la curación, ni Neftis, el Dios de la salud.
Todos ellos estaban ausentes ante este panorama devastador que Dios había traído sobre esta nación. Pero el Señor también atacó a una serie de personas, a los médicos egipcios. Estos médicos eran reconocidos mundialmente por todos sus conocimientos médicos. Sin embargo, solamente Dios era quien podía tomar un puñado de cenizas y convertir a la nación completa en una epidemia. Ni los dioses aparecieron, ni los médicos tuvieron recursos para detener esta plaga. Nadie podía detener la mano poderosa del Señor. Y fíjense qué detalle más curioso cuando Moisés nos narra que ni siquiera un grupo de personas que habían copiado de alguna forma el poder de Dios pudieron hacer algo ante esta plaga que el Señor estaba trayendo. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 9 para ver cómo esta serie de hechiceros se quedaron incapacitados porque eran exactamente igual a cualquier otro egipcio. Dice la palabra del Señor: ni los hechiceros podían permanecer delante de Moisés a causa del sarpullido, pues los hechiceros tenían sarpullido como todos los egipcios. Y es curioso porque este grupo había podido copiar de alguna forma las plagas iniciales y había podido mostrar de alguna forma, o no sé, duplicar de alguna forma el poder de Dios. Sin embargo, estos hechiceros eran como cualquier egipcio. Ellos no tenían ningún tipo de poder, ellos no tenían nada especial, ellos no tenían ningún tipo de medio para frenar la mano poderosa del Señor. Ellos lo habían podido hacer solamente por una causa. El Señor en su soberanía permitió que ellos pudiesen duplicar ese poder para que el corazón de Faraón fuese endurecido y para de esta forma mostrarle a toda la tierra de Egipto y también mostrarle a su pueblo que Él era el único Dios verdadero, que Él era el único Dios poderoso y que ningún Dios egipcio ni nadie podía acercarse a su poder. Y esta primera porción del texto termina mostrándonos algo que se va repitiendo desde la primera plaga. El corazón de Faraón termina endurecido y Faraón no deja salir al pueblo de Dios para que la adore. Fíjense cómo dice el final de esta porción. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, tal como Jehová lo había dicho a Moisés. Mis hermanos, el Señor todavía no había terminado de mostrar todas sus maravillas. El Señor todavía no había traído todos sus juicios para que su nombre fuese conocido en toda la tierra. ¿Qué podemos aprender entonces de esta primera porción? En primer lugar, mis hermanos, debemos entender algo muy importante. Dios está por encima de cualquier Dios o por encima de cualquier ídolo frágil que nosotros podamos poner en nuestros corazones. Los egipcios creían y confiaban en toda esta serie de dioses. Ellos creían que estos dioses tenían poder. Sin embargo, ¿cómo terminaron ellos? Terminaron defraudados. Terminaron sucumbiendo ante la mano poderosa de Dios. Nosotros como creyentes, de alguna forma, muchas veces, ponemos en nuestros corazones dioses temporales. Dioses que nosotros terminamos adorando. Puede ser el dinero, puede ser la familia, puede ser un hijo, puede ser una esposa. Y estos dioses temporales siempre van a terminar defraudándonos. Y lo que es peor aún, estos dioses temporales van a hacer que nosotros, en nuestro propio pecado, terminemos adorando a cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero. Así que les ruego, mis hermanos, les exhorto, alejémonos de la idolatría, alejémonos de todas las cosas que nos hacen adorar cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero y pongamos todos nuestros afectos, pongamos todas nuestras emociones, toda nuestra mente, todo nuestro corazón solamente en el Señor. Adorémosle solamente a Él porque Él es el único Dios verdadero. En segundo lugar, quiero recordarles, mis hermanos, y este pasaje nos lo recuerda de una manera particular, que Dios es un Dios vengador de su pueblo. Hay un detalle muy curioso al principio de este pasaje y es que las cenizas de este horno que Moisés está esparciendo en el aire son cenizas de un horno de ladrillo. Y no sé si usted recuerda, pero en pasajes anteriores Faraón había oprimido al pueblo de Dios poniéndole una norma de ladrillo que era imposible de cumplir. Sin embargo, ahora, cuando el pueblo de Dios miraba a su alrededor y miraba todo el panorama, veía que Dios había usado ese mismo polvo de ladrillo para traer un juicio sobre Egipto y para así vengarlos de la opresión que Egipto les había provocado. De manera similar, nosotros en la segunda venida de Cristo vamos a mirar cómo Dios va a juzgar completamente a todas aquellas personas, a todos aquellos impíos que no quieren arrepentirse y no creen en Cristo Jesús y que oprimen al pueblo de Dios, van a ser juzgados eternamente, van a ser juzgados con toda la ira de Dios. Y nosotros vamos a ser espectadores de ese juicio. Entonces entendamos que nuestro Dios es un Dios vengador. No creamos que todas las cosas que nos hacen, que toda la opresión que tienen contra nosotros va a quedar impune.
Dios es un Dios vengador de su pueblo. Y este pasaje y muchos otros nos muestran esta realidad. Y para ti, querido amigo que estás aquí en esta mañana, quiero hacerte una pregunta. ¿Continuarás aferrándote a todo aquello que crees que puede salvarte? ¿Tú continuarás creyendo que algo creado o algo que tú has pensado o que has creado en tu propia imaginación puede darte protección y puede darte en última instancia cuando tus días terminen salvación? Te exhorto también, mi querido amigo, a que tú creas y confíes solamente en el Dios único y verdadero. Este Dios verdadero se hizo carne, este Dios verdadero habitó entre nosotros. Este Dios verdadero fue a la cruz para morir por tus pecados, si tú te arrepientes y crees en Él. Este Dios también resucitó entre los muertos al tercer día para mostrar su gran nombre y todo su poder. Así que te exhorto, arrepiéntete de tus pecados, confía solamente en el Dios de la Biblia y serás salvo de la ira venidera. Continúa nuestro texto y vamos a estar en el punto número 2. Con el Señor nuevamente llamando a Moisés para que se presente delante de Faraón, pero esta vez el mensaje del Señor es aún más contundente. Fíjense cómo dicen los versículos desde el 13 hasta el 19. Luego Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, ponte delante del Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Por tanto, ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga, y desaparecerás de la tierra. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te opones a mi pueblo y no lo dejas ir? Mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual no hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Ahora, mis hermanos, el Señor está haciendo aún más fuerte su juicio. Ahora el panorama no solamente va a ser una epidemia nacional, solamente Dios no va a tocar la salud de los seres humanos, ahora Dios va a traer muerte también. El Señor está diciendo a Faraón: si tú no te arrepientes, yo voy a traer todas mis plagas sobre tu corazón. Y esto es una forma proverbial de decir: yo vengo contra ti si tú no te arrepientes aún con más fuerza. Yo vengo ahora con muerte. Y el Señor en medio de esto hace una declaración que es sorprendente y que es el eje central de toda esta historia de señales y plagas. Y esa declaración está en los versículos 15 y 16. El Señor está declarando a Faraón que la única razón por la cual él no ha perecido y toda la nación no ha perecido, y la única razón por la cual su pueblo no ha salido de Egipto es una. Dice el Señor ahí: yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mis hermanos, los israelitas habían estado 400 años esclavos en Egipto. Ellos habían sido oprimidos de todas las formas posibles. Sus vidas habían sido amargadas. Sin embargo, nosotros vemos que el Señor no actúa de manera inmediata. El Señor está trayendo una serie de señales, una serie de plagas, para que toda la tierra, para que todo Egipto conozca su nombre y para que su pueblo también lo conozca. Entonces esta espera es meramente la soberanía de Dios en acción. El Señor en su soberanía lo que está haciendo es endureciendo el corazón de Faraón, permitiéndole que él siga en sus pecados y en su obstinación para dar a conocer su nombre por medio de su poder. Y nosotros vamos a ver más adelante en este sermón cómo Dios ha hecho esto no solo en este pasaje, sino cómo Dios ha hecho esto a lo largo de toda la historia redentora. El Señor entonces anuncia una nueva plaga. Haría llover granizo, uno que ellos nunca antes habían visto en la nación, ni nunca después verían. Uno para el cual ellos no estaban preparados. Dios entonces ordena que todos los hombres y todos los animales que están en el campo sean resguardados en sus casas, porque Él traería un granizo que iba a destruir todas las cosas del campo. Y qué bueno, el nombre del Señor ya ha sido conocido por medio de estas plagas. Fíjense cómo hay un grupo de egipcios que escuchan la palabra del Señor, que son temerosos de Dios y que se resguardan en sus casas y resguardan a sus animales, y estos egipcios no perecen. Sin embargo, hay otro grupo que continúa endurecido. Hay otro grupo que no quiere escuchar la palabra del Señor a pesar de ver todas sus maravillas. Y ese grupo se queda en el campo, ese grupo deja a sus animales allí, y cuando el granizo cae, pues todos ellos mueren. Moisés hace entonces todo lo que Dios ordenó,
Vienen ahora truenos, granizos y fuego, y esto hace que todas las cosas del campo sean devastadas. El granizo hirió no solamente a los hombres, sino también a los animales, hirió a todos los cultivos del campo y destruyó a 2 cultivos específicos que eran sumamente importantes para la economía egipcia. Sin embargo, en medio de su misericordia, esperando que Faraón se arrepintiese de su maldad y dejase ir a su pueblo, dándole otra oportunidad más, el Señor dejó 2 cultivos intactos. Mis hermanos, los dioses egipcios otra vez están desaparecidos. Los dioses egipcios otra vez no pueden hacer nada. Fíjense cómo esta vez la diosa del cielo Nut no tenía poder absoluto sobre lo que estaba pasando. El dios de la atmósfera Shu no aparecía. Y los dioses de los animales y la agricultura jamás vinieron a socorrer lo que según el pueblo egipcio ellos debían proteger. Pero ya sabemos qué pasó, ¿verdad? El faraón manda a llamar a Moisés y Aarón y tal parece que ahora sí su corazón se ablandó. Tal parece que ahora sí se va a someter a la voluntad de Dios. Y miren la declaración tan curiosa que Faraón hace en el versículo 27. Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Faraón dice: yo he pecado esta vez. Él no había pecado ninguna de las veces anteriores, solamente esta vez. Tal parece que este hombre ya está reconociendo su pecado, reconociendo el pecado de su pueblo. Tal parece que este hombre se va a arrepentir. Sin embargo, cuando nosotros seguimos leyendo en nuestro pasaje, nos damos cuenta de que no. Esta solamente es una declaración hipócrita que Faraón está haciendo, y es meramente para que Dios quite las consecuencias de su pecado sobre él y sobre su pueblo. Este hombre intenta mentir a Moisés y Aarón diciéndole que sí, que ahora sí los va a dejar ir. Sin embargo, el texto nos dice que Moisés y Aarón conocían perfectamente que este hombre jamás, en este instante, iba a dejar salir a su pueblo. No es fácil, mis hermanos, ver tanta hipocresía, tanta falsedad a la hora de que alguien reconozca incluso de que Dios es justo, de que yo soy pecador, de que mi pueblo es impío. Sin embargo, esto todo era parte del plan soberano del Señor. Faraón, como les dije, solo quería que las consecuencias de su pecado terminaran, pero solamente ¿para qué? Para seguir pecando aún más. Fíjense cómo termina esta segunda porción en los versículos del 33 al 35. Leamos ahí. Cuando Moisés salió de la presencia del faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Se endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y aquí vemos la evidencia de que este falso arrepentimiento de faraón no va a llegar a ningún lado. Cuando él vio que el Señor había quitado la lluvia de granizo, de fuego, él dijo: se acabó todo, vamos a seguir viviendo como mismo. Vamos a seguir obstinando en nuestro pecado. Vamos a seguir pecando. Los siervos hicieron lo mismo. Todos se obstinaron en su pecado, endurecieron sus corazones y no quisieron someterse a la voluntad del Señor. ¿Y qué podemos entonces aprender de esta segunda porción? Mis hermanos, el Señor es conocido en toda la tierra a través de sus juicios. Como vimos en la introducción, mucha gente se nos puede acercar, mucha gente nos puede decir: es verdad, nosotros hemos pecado, es verdad, esta nación está así por culpa de nuestro pecado. Esto es un juicio de Dios. Sin embargo, ellos son exactamente igual a Faraón. Lo único que esas personas quieren es que Dios quite su mano y su juicio sobre ellos, pero para seguir viviendo una vida pecaminosa y no someterse a la voluntad del Señor. No seamos entonces nosotros como este mundo incrédulo. Cuando el Señor nos discipline, cuando nosotros seamos juzgados por Dios a causa de algún pecado, nosotros no endurezcamos nuestro corazón contra Dios. Nosotros no querramos que Dios quite las consecuencias del pecado y que no quite el pecado en sí. Cuando nosotros miremos que el Señor nos está juzgando, que nos está llamando al arrepentimiento, reconozcamos verdaderamente que Él es justo, postrémonos delante de Él en arrepentimiento genuino y confiemos en la obra de Cristo, apartándonos de nuestra maldad. Entendamos además, iglesia, y yo no quiero pasar por alto esto,
que el Señor hace distinción entre su pueblo y lo que no es su pueblo en medio de los juicios. En este caso, los israelitas no sufrieron ni el granizo, no sufrieron el fuego, no sufrieron los truenos. Ningún israelita se murió cuando el Señor trajo este juicio, porque el Señor estaba mostrando su misericordia a su pueblo en medio de la realidad del juicio. Y además de eso, cuando Israel veía esto, el Señor también los estaba redimiendo. Si el Señor nos disciplina entonces por nuestro pecado, recordemos que Él no lo hace para destruirnos, que Él lo hace en su propia misericordia. Si el Señor nos disciplina entonces, entendamos que Él lo hace para que nosotros seamos partícipes de su santidad, para que nosotros no seamos como este mundo incrédulo, que no se arrepiente. Y entendiendo esto, nosotros debemos mirar la realidad de nuestro pecado, venir al Señor, declarar que Él es justo y arrepentirnos. Una vez más, si llegamos al tercer subpunto de este pasaje, el Señor ordena a Moisés ir a la presencia de Faraón y le declara el propósito de haber permitido el endurecimiento del corazón de Faraón. Y lo curioso de aquí, cuando nosotros leemos los versículos 1 y 2, es que todas estas señales ahora debían ser transmitidas por Moisés y por todos los israelitas de generación en generación. Y la tradición oral en Israel en aquel tiempo era sumamente importante. Ellos no tenían la palabra escrita. Ellos debían a cada hijo, nieto, bisnieto y así cada generación transmitirle todo aquello sobre lo que Dios había hecho en Egipto. Todas estas maravillas que el Señor había traído y toda esta redención que estaba trayendo por medio de sus juicios. Moisés y Aarón entonces se presentan delante de Faraón y le advierten: si tú no te arrepientes y dejas ir al pueblo, va a venir sobre Egipto una nueva plaga. Y esta vez, esta plaga va a ser completamente devastadora. Esta vez van a ser unas langostas que van a tener tan gran magnitud, que dice el texto, que no se va a poder ver nada. Iban a llenar todo el espacio aéreo. No se va a poder ver absolutamente nada. Iban a tapar la luz del sol. Estas langostas iban a invadir no solamente los campos, iban a destrozar todo lo verde que hubiese en el campo, sino que también iban a entrar a las casas de Faraón, de sus siervos y de todo el pueblo egipcio. Y esta plaga además iba a destruir los dos cultivos que habían quedado ilesos de la plaga anterior de granizo. ¿Qué pasó entonces? Los siervos de Faraón entonces, al Moisés salir de su presencia, hacen una especie de concilio. Ellos están impacientados y la base de su argumento a Faraón es esta: ¿no ves que nuestra nación ha quedado destruida? ¿O no te das cuenta, Faraón, que si continúas en tu obstinación, nosotros quedaremos devastados para siempre? Y en medio de este concilio, Faraón piensa por primera vez durante estas 7 plagas en negociar. Ahora Faraón quiere negociar con Moisés. Él le dice: yo voy a dejar salir a todos los varones israelitas, pero todas las demás personas, las mujeres, los niños, quedarán en Egipto. Y por supuesto, estos no son los términos del Señor. El Señor había dicho que todos debían salir, todos, varones, mujeres, hijos, ancianos y todo el ganado, todos debían salir de la nación de Egipto. Por tanto, la respuesta de Moisés no le agrada mucho a Faraón y este hombre continúa en su obstinación. ¿Qué provocó esto entonces? El Señor ordenó a Moisés extender su vara sobre la tierra de Egipto y vino la langosta que el Señor había prometido. Esta langosta ahora sí no dejó nada de cultivo, no dejó nada en el campo, fue totalmente devastadora. Y esta langosta además nuevamente mostró la impotencia y la ineficacia de todos los dioses egipcios que debían proteger al pueblo egipcio. Miren cómo los dioses del grano Neper, Nepri, Enep y Renenutet, así como Isis y Set, que son 2 dioses responsables de proteger las cosechas de la nación, no pudieron hacer nada, absolutamente nada, ante el panorama devastador que Dios había traído por medio de su juicio. Una vez más, mis hermanos, Faraón actúa hipócritamente bajo un falso arrepentimiento. Y qué curioso, Faraón le dice a Moisés y a Aarón: perdónenme. Él nunca le dijo a Dios: perdóname. Él fue donde sus siervos y le dijo: perdóname, oren por mí de nuevo y que el Señor quite esta plaga mortal de en medio nuestro. Él les ruega otra vez a Moisés y a Aarón que intercedan por él. Sin embargo, su corazón sigue exactamente igual de endurecido. Lo único que él quiere es que Dios quite este panorama devastador de en medio de Egipto para seguir viviendo como mismo estaba y para no dejar ir
al pueblo de Dios, o para no dejar salir al pueblo de Dios. El corazón de este hombre estaba empeorando vez tras vez o aún en medio de ese falso arrepentimiento y de esa hipocresía, y se estaba endureciendo mucho más, de tal manera que después de 8 plagas, este hombre no escucha la palabra del Señor y no quiere someterse a su dominio. De esta forma llegamos a la última porción de nuestro pasaje. Esta vez ya Moisés y Aarón no se tienen que presentar delante de Faraón. Dios directamente le dice a Moisés, y como vemos en los versículos del 21 en adelante, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Ahora Dios le está diciendo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y va a haber tinieblas por 3 días, de tal forma que ni aún 2 personas que estén una al lado de la otra se van a poder ver, de tal forma que toda la nación va a quedar otra vez paralizada. Moisés obedece al Señor y de esta manera aparecen estas tinieblas en Egipto. Ahora Dios estaba atacando a otro dios egipcio que era sumamente venerado en esta nación, y era el dios del sol llamado Ra. Pero además de eso, el Señor estaba atacando directamente a Faraón, porque Faraón en esta cultura egipcia era considerado el hijo del sol. Sin embargo, Moisés nos deja ver otra vez una verdad que hemos visto ya en las plagas anteriores. El Señor sigue haciendo distinción entre su pueblo y el pueblo egipcio en medio del juicio. Aun cuando toda la nación de Egipto está en tinieblas, el pueblo del Señor que está en Gosén tiene luz. Qué curioso, ¿verdad? El Señor sigue haciendo la distinción entre los que son suyos y entre los que no lo son. Y esta distinción, mis hermanos, tenía que ser contada de generación en generación cuando la nación de Israel contase las maravillas que Dios había hecho en Egipto. Y esta distinción, vamos a verlo más adelante, cómo llega a su punto culminante o a su punto máximo en la cruz de Cristo. Faraón intenta ahora negociar una vez más. Ahora le dice, no, yo voy a permitir que sí salgan las mujeres, que salgan los niños, pero el ganado se tiene que quedar. Sin embargo, nosotros sabemos que estos no son los términos de Dios y Moisés se niega a negociar con esto. Ahora Faraón se endurece aún más a tal grado de que llega a amenazar de muerte a Moisés. Le dice, cuando yo vea otra vez tu rostro, te voy a matar. Sin embargo, Moisés en el versículo 29 hace una declaración que nosotros estaremos viendo en pasajes siguientes. Ya no vas a ver más mi rostro. No les voy a dar spoilers de lo que va a pasar, eso lo va a predicar probablemente el pastor David, pero en pasajes que vienen vamos a ver por qué Moisés hace esta declaración curiosa. Ya no vas a ver más mi rostro. Ya el punto culminante de los juicios de Dios y de sus señales está llegando a su fin. ¿Qué podemos entonces, mis hermanos, aprender de esta porción? En primer lugar, es nuestro deber contar las maravillas de Dios a todas las generaciones para que ellos conozcan lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, cómo Dios ha revelado su nombre, cómo Dios ha dado a conocer en la persona de Cristo perfectamente y cómo Cristo es el Dios encarnado que salva a todos aquellos que confían en Él y se arrepienten. No callemos el Evangelio de Cristo, prediquemos el Evangelio de Cristo a todos los que están a nuestro alrededor. Todos necesitan conocer de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y cómo Dios se ha revelado en Él. Todos necesitan ser salvos de la ira de Dios. Así que como Moisés y toda la nación de Israel cuando proclamaban las maravillas del Señor, nosotros el día de hoy proclamemos el Evangelio de Cristo, proclamemos las virtudes de aquel que es increíble y que nos ha salvado. En segundo lugar, mis hermanos, no seamos hipócritas en nuestro arrepentimiento. No pidamos a Dios que nos quite de encima las consecuencias de nuestro pecado, pero que deje el pecado en sí. No usemos al Señor como un títere. Dios no es un títere a nuestra conveniencia. Dios es el Dios poderoso, nosotros somos sus criaturas y nosotros nos debemos a Él. Dejemos de lado nuestra hipocresía a la hora de arrepentirnos, no nos arrepintamos a medias. El Señor requiere de nosotros toda devoción, toda oración y un corazón recto que se postre delante de Él. Que nuestro arrepentimiento no sea falso, que no seamos como Faraón, que no pidamos a Dios, quita esto de mi vida porque estoy agobiado, sin embargo sigo pecando sin ningún tipo de problema. Y amigo que me escuchas, la voluntad del Señor no es negociable. Dios ha declarado su voluntad de una manera clara y sencilla en su palabra. La voluntad de Dios no es que te arrepientas a medias. La voluntad de Dios no es, voy a ver si mañana me arrepiento. Voy a ver ahora que estoy agobiado, lleno de problemas, que no puedo más, si vengo al Señor para que el Señor quite esos problemas.
La voluntad de Dios es una sola, que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo Jesús para que tú seas salvo de su ira y tú seas un receptor ahora de su misericordia y de su gracia. Y como dije anteriormente, ahora vamos a ver cómo Dios ha usado toda esta serie de juicios a lo largo de toda la historia redentora para dar a conocer su nombre a todos. En nuestro pasaje, Dios está ejecutando su juicio de una manera reveladora. Dios está mostrando a Faraón, a sus siervos y a toda la nación de Egipto que Él es el único Dios verdadero, que nada ni nadie tiene poder sobre Él, que sus dioses no sirven para nada, que son impotentes, y se está dando a conocer a ellos de esta forma. Pero el Señor, y es curioso, también se está dando a conocer a su pueblo en medio de estos juicios. El Señor está trayendo misericordia y redención a todos los israelitas por medio de todas estas señales que ha traído sobre Egipto. Así que, mis hermanos, nosotros proclamemos, como estos israelitas hicieron, toda esta misericordia y toda esta redención que Dios ha traído a nosotros en Cristo. También en el Salmo número 83, ya cuando la historia redentora avanza un poco más, el salmista está rogando a Dios que ejecute su juicio sobre una serie de naciones que se han rebelado contra él y que buscan la destrucción de su propio pueblo. Y el versículo 18 de este salmo, del Salmo número 83, muestra cómo Dios, a través del juicio a hombres con corazones endurecidos, se da a conocer a ellos, se da a conocer como el yo soy, se da a conocer como el Señor, y cómo Dios les va a hacer entender que Él es justo cuando Él los destruye. También en el libro de Ezequiel, un poco más adelante en la historia redentora, el Señor está trayendo o profiriendo una serie de juicios también contra una serie de naciones vecinas a Israel que se han burlado y se han alegrado de que la nación de Judá y Jerusalén misma haya sido devastada a causa de Babilonia. Y específicamente en Ezequiel capítulo 25, los versículos del 1 al 7, el Señor está profiriendo juicios contra los amonitas. Los amonitas eran una nación vecina a Israel que había hecho esto. Y los amonitas habían ido un poco más allá. Ellos se habían burlado de Judá y de Jerusalén, pero también se habían burlado de que el templo del Señor estaba destruido. Entonces el Señor les prometió que iban a ser exterminados de entre la tierra, que ya no iban a existir más. Y miren qué curioso cómo termina la profecía en el verso número 7 de Ezequiel capítulo 25. Así sabrás que yo soy el Señor. El Señor se da a conocer por medio de juicios justos a hombres con corazones endurecidos. Seguimos en la historia redentora, mis hermanos, y llegamos a la cruz. En el momento de la cruz, Dios estaba mostrando su ira completa cayendo sobre su Hijo Cristo. Dios estaba mostrando a todos cómo su ira estaba cayendo encima de Él en lugar de nosotros como pecadores, los cuales Él estaba salvando. Pero además de eso, Él estaba mostrando que su ira iba a caer sobre todos aquellos que no se arrepintieran de sus pecados, sobre todos aquellos que blasfemaran el nombre de su Hijo Cristo, sobre todos aquellos que no quisieran reconocer su obra y que no quisieran arrepentirse. Estos que no quieren reconocer su obra van a ser condenados a una eternidad bajo la ira de Dios, mientras que todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados va a vivir una vida de bendición eterna en su presencia. También en el pasaje de Romanos, los versículos 17 y 18 del capítulo 9, el apóstol Pablo está citando directamente nuestro texto. Específicamente, Pablo nos está enseñando que Dios había endurecido en su soberanía el corazón de Faraón y había mostrado también en su soberanía la misericordia a su pueblo. En nuestro pasaje, el corazón de Faraón se mantuvo endurecido. El pueblo de Dios se mantuvo libre de su juicio, se mantuvo en misericordia y gracia. De la misma manera, nosotros ahora en Cristo somos, como dice el pasaje de Romanos 9, en versículo 23, si mal no recuerdo, somos vasos de misericordia. Nosotros ahora somos receptores de la misericordia de Dios por la gracia que ha tenido en nosotros y por la salvación que nos ha provisto en Cristo. Y nosotros ahora somos espectadores del gran poder divino que va a venir cuando Dios venga en su juicio sobre estos vasos de ira, que también nos habla el pasaje de Romanos. Cuando nosotros seguimos y llegamos al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 11, el apóstol Juan tiene una revelación de 7 juicios fuertes que van a venir sobre toda la humanidad obstinada en sus pecados. Y muchos de estos juicios, curiosamente, son similares a los juicios que Dios estaba profiriendo a toda la nación de Egipto. Sin embargo, estas personas, así como Faraón, terminaron endureciendo sus corazones en Apocalipsis,
terminaron rechazando los juicios que Dios había traído. Y esto que se debía convertir en una bendición para ellos, para llevarlos al arrepentimiento de la fe, ¿en qué se convirtió? En blasfemia contra el nombre santo y justo de Dios. Estos hombres tampoco quisieron arrepentirse. Y es por esto, mis hermanos, que estos hombres tercos terminarán siendo destruidos eternamente por Dios. Ellos van a cosechar todo aquello que sembraron en su vida, porque no se arrepintieron, porque no quisieron someterse a la obra perfecta de Dios en Cristo, porque no quisieron someterse a la voluntad de Dios. Y Dios les va a enseñar dos cosas puntuales: que Él es rey, aunque ellos no quisieron someterse, y que Él es un Dios justo, que juzga sobre toda su creación. ¿Qué podemos aprender entonces de esta parte final? Agradezcamos al Señor por haber tenido misericordia de todos nosotros en Cristo. Vivamos agradeciéndole, porque ahora nosotros somos o vamos a ser testigos de la grandeza del poder de Dios cuando Dios venga a juzgar a este mundo. Nosotros vamos a estar en una posición no condenatoria, no vamos a ser condenados cuando Dios juzgue este mundo. Ahora nosotros somos, como dije anteriormente, vasos de misericordia, receptores de la gracia y la misericordia de Dios. Y agradezcámosles también porque nosotros todos somos exactamente igual que esos egipcios endurecidos. Todos somos igual que cualquier hombre que nosotros miremos y que veamos endurecido en sus pecados. Sin embargo, todos nosotros, por pura gracia, hemos sido receptores de la misericordia de Dios. Ya Dios nos liberó de una esclavitud que no es una esclavitud temporal como la de Egipto, que es una esclavitud del pecado y una esclavitud que nos llevaba a la condenación eterna. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vivamos entonces obedeciéndole a Dios a través de esa verdad y viviendo para su gloria. En segundo lugar, no endurezcamos nuestros corazones contra el Señor como Faraón, sus siervos y todo este pueblo de Egipto hizo. Lejos de obstinarnos en pecar, nosotros seamos sensibles al llamado de arrepentimiento que Dios nos hace por medio de su palabra. Nosotros seamos sensibles a cuando Dios nos dice, no deben seguir pecando. Nosotros viremos nuestra vida a 180 grados y dejemos de pecar contra Dios. Seamos sensibles a ese llamado al arrepentimiento y apartémonos de nuestros pecados. Y querido amigo que no me has escuchado en todo este sermón, vuelvo a hacerte una pregunta. ¿Tú continuarás obstinado en tus pecados contra Dios o te vas a apartar de ellos para ser llamado su hijo? Yo quiero que tú en esta mañana medites en esta verdad, medites en esta pregunta y te ruego que vengas, que corras a Cristo en arrepentimiento y fe, para que tú también seas un vaso de misericordia de Dios, para que tú también seas receptor de su gracia, para que tú también tengas bendición eterna juntamente con el Señor. Y concluyo este sermón recordándoles nuevamente la verdad que hemos visto, y es esta: Dios da a conocer su nombre por medio de juicios justos a hombres endurecidos. Se la repito una vez más: Dios da a conocer su nombre por medio de juicios justos a hombres endurecidos. Que el Señor los bendiga.